En este video tutorial vamos a ver cómo diseñar un dibujo para poder utilizar una CNC y poder hacer cortes en cualquier tipo de material. La máquina usada es una CNC de minifab.net. Esta es la página de minifab.net. Y lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo. Puede ser en cualquier programa que utilice vectores. En este caso voy a usar AutoCAD porque es el más común. Se puede utilizar SolidWorks, se puede utilizar Illustrator, CorelDRAW, cualquier programa que utilice vectores, puedes hacer tu diseño. Entonces, no es un tutorial enfocado en el programa de diseño. En este caso voy a utilizar las herramientas muy básicas de AutoCAD. El objetivo nada más es darles una idea de cómo uno puede empezar desde cero su diseño para poder utilizar la CNC. En este caso voy a hacer una pequeña tapa para poner un display LCD que más adelante se los voy a mostrar. Y pues bueno, aquí simplemente es para que se den la idea de que estoy utilizando herramientas muy básicas de AutoCAD, rectángulos y círculos. Obviamente todas estas medidas las voy a acotar, tiene que estar pues con dimensiones reales a lo que viene siendo mi diseño real. Entonces en este caso simplemente, pues bueno, es una muestra de que estoy dibujando y pues bueno, esto realmente ya lo tengo yo diseñado. Este es mi dibujo que se llama LCD. Aquí ya tiene las dimensiones reales, que es lo que necesito para realizar mi corte. Lo voy a hacer en acrílico de color negro, de 5 milímetros de espesor. Entonces supongamos que ya tienen su diseño, su dibujo en cualquier software que maneje vectores. Lo único que hay que hacer es este dibujo, exportarlo a lo que viene siendo DXF, punto DXF. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a exportar mi dibujo de AutoCAD a formato de punto .dxf. Es el formato más común, así que en muchos programas va a ser la misma extensión, punto .dxf. Entonces lo voy a guardar como extensión DXF. El formato normal de AutoCAD es punto .dwg, pero yo lo quiero en DXF, así que lo guardo en DXF. Ya está guardado, así que esto ya lo podemos cerrar. Nuestro diseño de AutoCAD. Esto realmente no necesito ya guardarlo. Y ya que tenemos nuestro diseño en DXF, vamos directo al software de Aspir, el cual es donde vamos a dar todas las instrucciones para poder realizar los cortes. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, donde lo primero que aparece al crear un nuevo archivo son las dimensiones de nuestro material. Mi pieza mide 16 centímetros de largo, por lo que 200 milímetros son 20 centímetros, es más que suficiente. Y de ancho mi pieza mide 8 centímetros, entonces 10 centímetros de alto por 20 de largo es más que suficiente. Obviamente tiene que ser más grande el área en la que vamos a trabajar para que entre nuestro dibujo dentro del material. Después tenemos que especificar el grosor, el espesor del material. Yo tengo un acrílico de 5 milímetros de espesor, entonces le voy a poner siempre un milímetro de más, 6 milímetros. ¿Por qué? Porque si yo le pusiera 5, obviamente el software me va a decir que estoy atravesando la máquina. Entonces, si quiero cortar 5 milímetros, lo que tengo que poner en el dibujo, en el diseño, es 5.5. O sea, tiene que estar pasado el espesor de lo que es realmente el material. Y el origen, pues siempre realmente es de izquierda a derecha hasta abajo, de arriba a abajo. Este es nuestro origen. Y vamos a trabajar en milímetros. Lo demás realmente no importa, entonces le damos a aceptar.
Ya tenemos nuestra área aquí de 20 centímetros de largo por 10 de alto. Lo único que hay que hacer es importar nuestro dibujo que hicimos en AutoCAD. Le doy importar, importar vectores, que es lo que les comenté, que cualquier software de vectores podemos importar nuestro dibujo. Aquí está el punto de XF, entonces le doy a abrir y ya está importado lo que hice en AutoCAD. Entonces esta es la parte donde nos ponemos a editar nuestro diseño. Yo puedo seleccionar esta parte que va a ser un corte por adentro, y al verse todo de color rosa significa que todo eso está seleccionado. Suponiendo que yo seleccionara esta línea y no se seleccionaran las demás, significa que nuestros vectores están abiertos. Para eso hay una herramienta que es aquí, se las muestro porque es muy útil. Suponiendo que estuvieran abiertos, pues podríamos arrastrar y seleccionar todos estos vectores y poner esta herramienta que dice une los vectores abiertos. Entonces en este caso no es necesario porque yo con que seleccione una se selecciona todo el recuadro, y al igual que este otro, si selecciono esta línea se selecciona todo mi recuadro, que son los cortes principales de mi diseño. Entonces este diseño está bien hecho, no hay vectores abiertos, por lo que procedo a seleccionar mis herramientas de corte. Lo primero que nos aparece aquí es la configuración de la herramienta, el material, conforme a la punta de la herramienta. Entonces esto ya lo tengo fijado. Esto ya lo hicimos desde un principio. El espesor del material pues es 6 milímetros. La posición en el modelo, en el material, esto tiene que estar en 0. Aquí es donde vamos a empezar a cortar. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente pongan los valores que les estoy indicando. El acercamiento tiene que estar configurado a 1 milímetro y el acercamiento seguro 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la broca de la herramienta o la fresa. Cuando se acerca al material se va a acercar a 1 milímetro, y cuando se va a desplazar, por así decirlo, un movimiento rápido a otra parte, se va a ir a los 2 milímetros, el Z seguro. Entonces realmente es suficiente poner 2 milímetros de movimiento seguro y 1 milímetro de acercamiento. Nuestro origen siempre tiene que ser más alto que el posicionamiento de acercamiento 1 y acercamiento 2, porque aquí es donde va a empezar. Cuando empecemos a usar la máquina, se va a ir nuestra máquina a la posición X en 0, Y en 0, y Z va a subir la herramienta a 3 milímetros. Entonces, el origen es donde va a empezar la posición de inicio de la máquina. Así es como tiene que estar configurado estos valores. Le doy a aceptar. Y entonces ya podemos seleccionar nuestro diseño. Para realizar el corte vamos a empezar con la parte de afuera, que viene siendo esta. Aquí lo que quiero hacer es recortar esta pieza. Entonces voy a hacer la operación que se llama trayectoria de perfil. Selecciono esta herramienta y aquí dice profundidad de corte. ¿En dónde empieza? Pues obviamente en 0. ¿Y en dónde termina? La profundidad en 5.5. Es lo que les decía en un principio. El material lo configuramos a 6 milímetros, aunque en realidad físicamente mi material es de 5 milímetros, pero yo le voy a poner que se vaya a 5.5 para estar seguros de que mi broca va a atravesar el material y va a poder cortar por completo la pieza que quiero sacar. Entonces, esto se configura conforme a las necesidades que ustedes tengan. Si tienen un material que mide 3 milímetros de espesor, pues obviamente pueden ponerle 3.5 milímetros para que sobrepase un poco, y así ya puedan realizar la extracción de su corte de la pieza de la máquina. Entonces, ahora vamos a seleccionar el tipo de fresa a utilizar. Esto es algo importante que luego algunos usuarios omiten, pero es la parte más importante en la que uno selecciona el diámetro correcto de la fresa, el tipo de fresa, y todos esos valores son los que concluyen en la velocidad que va a tener la máquina al cortar, el número de pasadas. Entonces,
es importante seleccionar la herramienta correcta. En este caso, de forma predeterminada, no incluye este que está aquí que acabo de borrar, porque la idea de este tutorial es que ustedes creen los parámetros de su fresa correctos. Entonces, los valores de las fresas o de las brocas vienen normalmente en pulgadas. Entonces, la fresa que yo voy a utilizar, vamos a crear una nueva, es de tipo recta. Aquí aparece la imagen, tipo recta. Al rato les muestro unas imágenes de las fresas que hay. Está la tórica, que es un poco redondeada, o la que está en V, o la que tiene la punta esférica. En este caso yo quiero pues la que tiene la punta recta, y mi fresa es de 1/8, entonces 1 entre 8 es 0.125. Entonces 0.125 pulgadas es igual a una fresa de 1/8 de diámetro, que son las fresas más comunes que se utilizan en el Mototool, en el Dremel. Entonces la profundidad de pasada vamos a configurarla a 1 milímetro, que aproximadamente va a ser 0.05 pulgadas. Y lo demás lo podemos dejar como está por default. Entonces esto es lo más importante, haber configurado el diámetro correcto de la herramienta que se va a usar y el tipo de punta que tiene. Estos valores son los que va a utilizar el software pues para realizar el cálculo del corte. Le damos a aplicar y ya queda guardada aquí nuestra fresa universal de 0.125 pulgadas. De hecho la podemos nombrar 1/8 para identificarla más fácilmente. Le doy a aplicar y ya queda guardada esta fresa, que es la más común que vamos a utilizar. De hecho podemos copiar estos valores aquí en la opción de copiar, porque hay otra fresa que tengo, la cual es tipo punta esférica, y esta mide diámetro 0.125, porque también es de 1/8 de pulgada. Y acuérdense que más o menos 1 milímetro por capa de corte es lo recomendado. Entonces 0.05 pulgadas sería la profundidad de pasada. Entonces esta la podemos llamar fresa universal. Le damos a aplicar y ya están configuradas las dos fresas, que son las más comunes que yo utilizo. En este caso voy a usar la recta de 1/8. Entonces le doy a aceptar, ya queda seleccionada y automáticamente me pone 5 pasadas, lo cual está muy sobrado, pero eso nos garantiza un corte suave y seguro. Entonces esta es la diferencia de haber seleccionado una fresa con el tamaño correcto. Automáticamente calcula las pasadas y el desperdicio que va a hacer al cortar el material por el diámetro recuerden que mi material tiene un espesor de 5 milímetros. Entonces yo recomiendo que sean por lo menos unas 4 pasadas, aproximadamente 1.3 milímetros por pasada. Es más que suficiente para no forzar el corte y que el corte sea más limpio y suave. Siempre es mejor darle más pasadas, así uno se asegura que el corte lo va a hacer de manera fina. Y ahora seleccionamos por dónde se va a realizar el corte, por fuera de nuestro dibujo o por dentro. Obviamente mi diseño requiere que sea por fuera, porque este es un rectángulo que voy a utilizar. Entonces selecciono por fuera y ahora puedo agregar lo que vienen siendo unas lengüetas de 1 milímetro de longitud. Esto es para que se agarre el material y no se suelte cuando uno esté cortando, no se suelte la placa. Entonces le doy a editar y le puedo poner una lengüeta aquí y otra lengüeta acá, una realmente en cada lado.
y con eso es más que suficiente para sostener la pieza mientras se corta. Y esto es lo que ya está configurado. Le podemos dar nombre al corte que vamos a hacer, pero no es necesario. Perfilado 1 y le damos calcular. Al darle calcular, automáticamente nos lleva a la vista 3D de lo que va a hacer. Entonces, si se dan cuenta, la máquina hace el cálculo de que al pasar por afuera, obviamente va a ser redondo, pero mi corte es un rectángulo, entonces puedo simular si realmente va a quedar como rectángulo y no con los bordes ovalados. Entonces selecciono el perfil y le puedo dar vista previa de la trayectoria visible. Ahí aparece cómo va pasando la máquina. La velocidad de simulación aquí se ajusta con esta barra. Yo la tengo muy lenta para ver cómo corta, pero realmente podemos detener esto y ponerla un poco más rápido. Si la quieren volver a ver, le pican el botón reiniciar para que se quite lo que ya había grabado y le doy otra vez. Selecciono el perfil de nuevo y le doy vista previa. Eso es lo que va a hacer la máquina. Y si se dan cuenta, la máquina aquí hizo las pequeñas lengüetas para que sujete el material sin que se suelte. Son de 1 milímetro, son muy pequeñas, pero es más que suficiente para que cuando termine el corte uno pueda romperlas. Y aquí vemos que nuestro corte es totalmente recto. Aunque la fresa sea redonda, el software hace el cálculo de hacer movimientos rectos para que nuestra pieza no quede ovalada. Si hubiera hecho el corte por dentro, obviamente la curva de esta pieza hubiera quedado ovalada, pero como lo hice por fuera, pues queda totalmente rectas las esquinas. Entonces aquí vemos que está bastante bien el corte. Vamos a seleccionar ahora el otro rectángulo. Aquí le damos cerrar. Y lo mismo va a ser una operación de perfil. Todo lo que seleccionamos ya se queda. Lo recomendable es siempre cortar 1 milímetro por capa cuando no se sabe qué tan duro es el material que vamos a usar. Y nuestro corte de esta va a ser por dentro. Aquí se ve cómo va a ir por dentro. Y también le voy a agregar unas lengüetas a esta sección, la cual, como es más pequeña, con 2 lengüetas es más que suficiente. Y ya simplemente le doy calcular y ya se agrega. Entonces puedo seleccionar de nuevo, reiniciar la vista previa y simular cómo lo va a hacer. Entonces está haciendo la parte de adentro. Y si se dan cuenta, la parte de adentro, la esquina me queda redondeada. Eso es porque la fresa no puede hacer un corte recto cuando se hace por dentro. Entonces es algo importante a considerar. Si ustedes quieren que un perfilado hacia adentro y que quede recto, pues utilicen la broca más pequeña que tengan para que no les quede esta curva tan pronunciada. Vamos a ver las dos vistas previas. Entonces eso es lo que va a hacer, es lo que llevamos. Ya nada más nos falta regresarnos para seleccionar los barrenos. Y pues bueno, muchos se dirán, estos barrenos pues se hacen con la función de barreno, pero no, se hacen también con la de perfil. ¿Por qué? Porque el círculo es más grande que la broca. Este círculo mide 4 milímetros de diámetro y nuestra fresa mide 3 milímetros de diámetro. Entonces lo que va a hacer es un perfil muy pequeño por adentro. Y como es lo mismo estos 4 círculos, pues podemos presionar Shift, seleccionarlos, que queden los 5 círculos seleccionados y seleccionar
la herramienta de perfil de nuevo. Obviamente va a ser por dentro. Aquí no se necesita agregar lengüetas porque es muy poco material, entonces realmente puede cortar, lo va a cortar y realmente no va a haber un sobrante ahí muy importante que pueda botarse. Entonces le damos calcular y ya agregó lo que vienen siendo los perfiles de los hoyos. Y si se dan cuenta me falta lo que viene siendo el texto, pero el texto lo voy a hacer tallado, no va a ser un corte ni un perfil, lo voy a tallar simplemente. Entonces para poder tallar tengo que utilizar otra herramienta, no va a ser la fresa de corte, va a ser una fresa la cual tiene punta de diamante en V, que va a ser un tallado muy sutil. Entonces eso lo voy a hacer después en otro archivo porque tengo que cambiar la herramienta para poder realizar este corte. Entonces lo voy a hacer en dos partes. Primero vamos a hacer la parte de corte, que es lo que ya hicimos, y esa la voy a hacer después. Entonces por lo mientras vamos a ver esto. El único que me falta es sí, bueno, ya se simuló aquí cómo va a quedar. Estos son los círculos que voy a tallar en mi pieza. Entonces realmente ya está terminada mis instrucciones de corte en CNC. Algo importante es que yo puedo seleccionar qué quiero que haga primero. Si se dan cuenta, primero hice la parte de la más grande, después la de adentro y al final los círculos. Pero si suponiendo que yo quisiera primero hacer los círculos, pues puedo subir este perfilado y ponerlo en primer lugar. Entonces, si hacemos este cambio aquí de perfiles, podemos simular cómo va a empezar a hacer el corte. Y si se dan cuenta, ahora empezó por los círculos. Trayectorias visibles. Empezó por los círculos, luego sigue por el de en medio y al final por el más grande. Entonces siempre es recomendable empezar de adentro hacia afuera. Yo lo hice al revés, pero no hay problema porque al uno ir acomodando los perfiles de tallado, pues realmente uno puede seleccionar el orden. Entonces ya está listo nuestro diseño. Lo único que hay que hacer es guardarlo, seleccionamos todo lo que acabamos de hacer y con esta opción le damos guardar la trayectoria de herramienta. Hay que seleccionar todos los perfiles, no hay que olvidar ninguno. Y algo importante es el archivo postprocesador. Ese archivo se instala, hay unas instrucciones que damos para saber cómo instalar estos archivos. Tiene que estar seleccionado el mini CNC en milímetros, porque también hay otro archivo que es mini CNC en pulgadas, pero en este caso estamos trabajando en milímetros. Entonces con esto es el archivo que a la máquina le ayuda a saber que lo que estamos haciendo está en milímetros. Entonces recuerden seleccionar el postprocesador correcto y obviamente tiene que estar preinstalado en su software Aspir para que les aparezca en esta opción, si no, no lo van a tener aquí visible. Entonces bueno, ya está seleccionado. Es importante que seleccionemos la opción que dice todas las trayectorias visibles en un solo archivo, ya que si no activamos esta opción solamente nos va a guardar un solo corte, por ejemplo el corte del rectángulo grande o el corte de los círculos. Entonces si seleccionamos la opción de todas las trayectorias visibles en un solo archivo, aquí ya aparece que los tres perfiles que creamos nos los va a guardar en un solo archivo. Entonces ahora sí, ya podemos guardar nuestro archivo de trayectorias. Le damos guardar y lo guardamos como lsd.gcode. Guardar y ya está listo. Y de hecho aquí podemos ver el por qué el texto no lo agregué a este archivo de corte. Porque como les había comentado, el texto no es un corte, es un tallado que se hace con una fresa diferente, con una broca de punta de diamante. Entonces supongamos que yo selecciono el perfil que ya tengo creado, ya había creado yo antes el perfil detallado del texto, lo selecciono
Aquí me dice error, las trayectorias de herramientas visibles son herramientas distintas. Eso significa que no se puede crear un archivo el cual tenga diferentes herramientas, porque obviamente a la máquina tendríamos que pausar el corte, cambiar la herramienta, entonces no es posible. Tenemos que primero crearlo todo lo que viene siendo corte con la fresa de corte, y después crear todo lo que viene siendo tallado. Entonces, si ustedes seleccionan todas las trayectorias y les sale este error, es porque tienen perfiles de grabados o de cortes con diferentes herramientas. Entonces, esto es importante saberlo porque aquí yo selecciono el tallado del texto y ya me permite, ahora sí, guardar todas mis trayectorias de corte. Ya las podemos guardar en el archivo lsd.gcode y ya está listo. Que ya está terminado este proceso, pues nos vamos al programa de la CNC, el cual es este, es el GRBL Controller, es el software con el cual nos vamos a conectar a nuestra máquina CNC. Entonces nuestra máquina CNC ya está conectada en el puerto USB, es el COM8. Es importante que ustedes sepan qué número de COM es su máquina. La nuestra es el COM8 y le damos Open. Se conecta a la máquina, de hecho ya se escuchó ahí como la máquina se activó. Esperamos a que cargue sus valores predeterminados. Normalmente la máquina está previamente configurada. Aquí podemos darle un vistazo de qué valores tiene de configuración, simplemente para que vean en qué velocidad estoy trabajando, cuál es la velocidad de avance, la velocidad del home. Estos valores tienen que estar previamente configurados en su máquina. Aquí simplemente lo estoy abriendo para recordarles que tiene que estar su máquina bien configurada antes de... Seleccionamos nuestro archivo, es el archivo lcd.gcode, lo abrimos y ya nos aparece aquí la vista previa, del cual es el corte del rectángulo con el pequeño de adentro y los 4 barrenos. Entonces ya está cargado nuestro archivo, está justamente aquí, empieza desde el origen, entonces podemos aquí ya centrar lo que viene siendo la herramienta en este punto, para que de este punto en adelante es donde empiece a cortar el material que vamos a utilizar. Entonces simplemente fijamos el eje Z, que ahorita vamos a ver eso, y ya que esté fijo, pues le vamos a dar clic aquí en el botón de Begin para que empiece a trabajar. Bien, ahora vamos a preparar nuestra CNC para empezar a cortar el diseño que acabamos de hacer en nuestro software de Aspir. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la fresa correcta. Estas son las fresas más comunes que hay. Esta de aquí es la que se llama de doble flauta recta. Simplemente tiene filos en los dos bordes, es recta, de punta recta. La que vemos acá es de punta de diamante en V. Esta es para hacer tallados de letras o logotipos. La que le sigue es de flauta en espiral, que también es de punta recta. Y esta es para trabajos en general. Es una fresa que tiene la cabeza redonda y el corte es en espiral. Lo más recomendable es utilizar, por ejemplo, esta fresa que tiene más filo para materiales que requieran filo como el aluminio. Esta de acá es recomendable para materiales más suaves que necesite mucho desgaste. La forma que tiene esta fresa es para ir eliminando la viruta del material, y básicamente pues se puede ir probando qué fresa es la mejor dependiendo del tipo de material que se vaya a utilizar. La que voy a usar en este ejemplo es esta de aquí, la cual es recta con flauta de doble filo. Entonces esas son las fresas recomendables. Hay muchas otras, pero es para recordarles que se necesitan estas fresas para hacer los cortes. Ya está montada la fresa aquí en nuestro Dremel. Entonces lo único que hay que hacer es, de manera manual, vamos primero a
a fijar nuestro material. Esta es la mesa de trabajo. Entonces lo más sencillo es atornillar el material directamente a la mesa de trabajo. Yo lo hago con unas pijas. Hay que asegurarnos que las pijas estén fuera del alcance de lo que vamos a cortar. Pero esta es la manera más sencilla de fijar un material, atornillándolo directo a la mesa. Y listo, ya está nuestro material fijo ahí en la máquina. Entonces ahora acomodemos nuestro taladro en el punto cero, que realmente puede ser cualquier lugar. Depende de nosotros qué uso le vayamos a dar después a este material. Entonces pues yo voy a tratar de estar de este lado para aprovechar el otro lado en otro corte. Ahora lo que hay que hacer es poner la punta justamente encima del material, lo que viene siendo el punto cero en el eje Z, hasta que se lo toque superficialmente. Lo más fácil de saber si lo está tocando en la superficie es encender el taladro, y en el momento en el que empiece a perforar, ese punto es en el que empieza a tocar el material. Vamos a probar. Ahí lo empezó a cortar, entonces significa que ese es el punto cero del eje Z. Y pues bueno, el punto cero del eje XY, ese realmente nosotros lo definimos en donde pongamos la máquina. Entonces ya está ahí colocada nuestra herramienta en el eje Z0. Entonces podemos empezar a cortar. Vamos a prender el taladro.
Bien, ahora que ya realizamos el corte de nuestra pieza, lo que vamos a hacer es el tallado de las letras, el cual va a ser en otro archivo porque recuerden que tenemos que cambiar el tipo de fresa. Ya no vamos a usar una fresa de corte, sino una fresa de tallado. Entonces este archivo lo pueden guardar y vamos a seleccionar lo que viene siendo el texto. Para moverlo como si fuera un solo archivo, lo ponemos aquí en el origen. Y todo lo demás lo podemos seleccionar para borrarlo, porque ya no lo vamos a utilizar. Entonces todo lo demás lo borramos. Y también podemos borrar los perfiles que ya creamos. Y este lo guardamos como un archivo nuevo que se va a llamar el tallado. Ahora seleccionamos todo lo que viene siendo el texto. Y nos vamos a la herramienta, a la opción que se llama grabado rápido. En grabado rápido vamos a seleccionar una herramienta diferente. Recuerden que trabajamos con herramientas imperiales que están en pulgadas. En la sección de especiales está la punta de diamante, la cual mide .125 pulgadas, lo que es un octavo, y tiene 90 grados de ángulo. Entonces esta es la punta que vamos a utilizar para tallar el texto. La seleccionamos. Y después el tipo de tallado puede ser simplemente el contorno de la letra o el contorno con relleno. Va a pasar la punta sobre el texto para que la rellene. Eso es lo que queremos. Como simplemente es un tallado de texto, con 0.2 milímetros que le talle pues es más que suficiente. No necesitamos una profundidad más grande que 0.2 milímetros. Y son las únicas opciones que vamos a seleccionar. Todo lo demás se queda igual. Y si se dan cuenta, aparece aquí la herramienta de postprocesador directo, porque los tallados normalmente se hacen aparte. Entonces, pues directamente desde aquí podemos guardar lo que viene siendo pues el grabado rápido. Le damos guardar. Y ya está listo. Podemos simularlo si queremos. Vamos a la opción aquí de simulación. Le damos reiniciar vista. Y así es como nos va a hacer nuestro tallado. Un tallado muy superficial, con relleno, lo cual es lo que queremos. Así que ya tenemos nuestro archivo detallado del texto. Podemos irnos al programa de GBRL. Seleccionamos lo que acabamos de hacer, que se llama grabado rápido 1. Aquí está cargado. Y recuerden que el eje 0, el origen, es donde empieza. Entonces aquí es donde tenemos que poner la herramienta para que inicie. Nuestra pieza ya está cortada, pero nosotros vamos a fijar dónde va a empezar el tallado. Entonces eso es todo, ya podemos empezar. Bien, ahora vamos a quitar este material, el cual ya no lo vamos a usar. Y vamos a fijar esta placa aprovechando los barrenos que ya tiene hechos para fijarla aquí sobre la madera. Con 2 es más que suficiente. Bien, ahora vamos
Vamos a cambiarle la fresa al Dremel. Vamos a subirlo para cambiarle la fresa. Y vamos a ponerle esta que es de punta de diamante. Se alcanza a ver. Esta que es de punta de diamante para hacerle el grabado de las letras sobre nuestro corte de acrílico. Listo. Ahora vamos a ponerlo en donde nosotros queramos que empiece nuestro diseño. Lo que viene siendo el home, el 0 en todos los ejes. Entonces estoy bajando el eje Z y voy a querer que empiece desde aquí. Y recuerden que para saber si está tocando podemos prender el taladro y ver que ese sea nuestro eje Z. Entonces ahí ya está bien colocado.
Bien, ahora vamos a ver la precisión de nuestro corte hecho con la mini CNC para ver si cumple con nuestro objetivo, el cual era poner este display LCD. Así. Y ahí embona perfectamente. Vamos a ponerle sus tuercas, sus tornillos y sus tuercas. Y ahí está, un corte hecho en CNC, en acrílico de 5 milímetros, para un display LCD de una impresora 3D. La precisión del corte de la CNC es de 0.1 milímetros, entonces podemos hacer barrenos como este de 3 milímetros de diámetro con una precisión perfecta.